En el pueblo de Tecate, México, se cuenta que alrededor de 1910 vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en las cercanías y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca y en consecuencia se le acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «Vamos a Tijuana», dijo uno de los hombres. «Pues aún les queda mucho camino. Tijuana está bien lejos». Uno de los muchachos le pidió un poco de agua, ya que estaban a punto de desmayarse por deshidratación. «Rayos, me acabo de tomar el último trago, pero no se preocupen, que mi casa está cerca y tengo un pozo», respondió el campesino. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hacia su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez que hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer en su avance iba incendiando el cielo para luego dar paso a los coyotes con sus aullidos ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que puedan dormir. Pasadas las horas, un grito rompió el silencio de la madrugada. Un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió en realidad. Se cuenta que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan entonces que intentaron robarlos y que el hombre trató de presentar resistencia, quizás más de la cuenta, porque la crueldad con la que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al mismo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es, al menos, la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que lo asesinaron. Dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados. También a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo, a pesar de que no hay nadie cerca que las lance. Incluso hay quienes aseguran que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia y ascendiendo como para verse cara a cara con su asustado visitante. Omar pasó toda la semana planeando hacer un paseo por el bosque, ya que era un amante de la naturaleza. Pensó en visitar un lago que está algo retirado y solitario, pero muy hermoso al parecer.
Ese domingo había un sol radiante, así que Omar salió en su coche en dirección al bosque. El camino era de tierra, rodeado por árboles. Omar había escuchado sobre tener cuidado y no hablar con extraños debido a reportes de personas desaparecidas en aquel lugar. Por eso escogió las horas de la mañana para hacer su paseo. Todo transcurría de forma normal. Omar escuchaba música de forma relajada mientras la luz del sol se colaba entre las ramas y hojas del espeso bosque. Sin embargo, dos misteriosos hombres aparecieron en la ruta hacia el lago. Los hombres, al ver que se aproximaba el auto de Omar, intentaron detenerlo, pero Omar ya estaba advertido, así que aceleró para dejarlos atrás, tal vez pensando que dos hombres en un lugar tan solitario podrían atacarlo. Omar logró dejarlos muy atrás y luego de un par de horas de estar conduciendo, finalmente llegó al lago. Tal como lo esperaba, era un hermoso lugar, así que dejó su vehículo estacionado a la orilla del camino junto a unos matorrales y se acercó a las aguas del lago para bañarse en él. Mientras Omar se preparaba para entrar al agua, al otro lado del lago había una mujer vestida con un traje blanco, a la cual, por la distancia, era casi imposible verle el rostro. Sin embargo, aquella mujer parecía simplemente estar allí parada, vigilando a Omar. Omar le hizo señas con las manos, pero la mujer no reaccionó de ninguna forma, así que no le dio importancia y procedió a entrar a las aguas del lago. Pero al momento en el que introdujo sus pies en el agua, aquella mujer, al igual que Omar, se metió en aquel misterioso lago. Omar estaba feliz de ver a la mujer meterse, pero ella no nadaba, solo estaba caminando hasta que fue cubierta por las aguas. Omar estaba sorprendido y rápidamente nadó hasta el centro del lago, pensando que tal vez la mujer se estaba ahogando, pero por más que se sumergía buscándola, no la veía por ningún lado, hasta que sintió que algo lo sujetaba. El fondo del lago no era muy claro, pero aún así logró ver que era una mano femenina que lo tomaba del pie. Omar luchó bajo el agua y escapó, nadando desesperadamente hacia la orilla. Estaba muy asustado y solo pensaba en regresar al auto. Al llegar a la orilla, arrastrándose y casi sin aire, se topó con aquella mujer parada justo frente a él. Omar estaba en el suelo, así que levantó la mirada para poder verla. Su cuerpo era cadavérico, con una piel blanca con tonos morados y muerta, pero lo realmente aterrador fue ver su cara. Esto no era otro que el mismo rostro muerto y podrido de Omar, del cual brotaban gusanos, agua, tierra y diferentes cosas del fondo del lago, como si llevara mucho tiempo muerto y ahogado. El terror que sentía Omar ahora se hacía su realidad. Su rostro fue cambiando hasta volverse exactamente como el de aquella aparición. Los gusanos que salían, esta vez de su propia cara, lo destrozaron y desfiguraron mientras sufría y gritaba de dolor. La mujer lo tomó por el cabello y lentamente se lo llevó al lago. Los gritos de espanto de Omar se escucharon tan fuerte en las cercanías del bosque que los tipos que en un principio lo querían detener corrieron por el sendero hasta llegar al lago, solo para encontrarse con el auto abandonado de Omar. «Mira, este es el auto de aquel tipo, pero no lo veo por ninguna parte». «Espera, José, mira, allí en la orilla, creo que veo sus pies. El resto del cuerpo está dentro del lago, vamos a sacarlo». Pero aquel tipo llamado José tenía una idea de lo que había pasado, y mientras su amigo fue apresuradamente a sacar el cuerpo de Omar del agua, vio al otro lado, en la orilla, a una mujer parada, mirándolos esta vez a ellos, como vigilándolos, por lo que detuvo a su amigo de inmediato. José, con mucho cuidado, terminó de empujar el resto del cuerpo de Omar dentro del agua, cuidando que ni él ni su amigo pusieran un solo pie dentro del lago, para luego tomar del brazo a Manuel y caminar de espaldas sin quitar la vista de aquella mujer hasta llegar nuevamente al camino. Era claro que José sabía qué había ocurrido. «¿Qué sucede, José? ¿Por qué hiciste eso? ¿No lo vas a ayudar?» «No, Manuel, no podemos hacer nada. Por eso lo quería detener cuando lo vi. Nadie debe bañarse en este lago. Este lugar es de esa mujer sin rostro. Nunca pensé verla. Jamás, Manuel, pero jamás pongas un solo pie en este lago, o ella te mostrará tu muerte». José y Manuel se fueron, no sin antes levantar un letrero de advertencia.
que estaba tirado en el suelo sucio y cubierto por el matorral, justo al lado del auto. Un letrero que tal vez pudo salvar la vida de Omar y que decía: peligro, prohibido bañarse, aguas profundas.